En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más preparado y dispuesto para acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos disfrutemos de la lectura y de los comentarios acerca del libro de Levítico, tercer tomo del Pentateuco escrito por Moisés, para que bajo la luz del Espíritu Santo podamos apreciar la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo y su bendita obra, efectuada una vez y para siempre, obra definitiva, perfecta, completa, celestial y eterna. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan de diferentes lugares y que pueden apreciar este hermoso material que está a disposición de ustedes con todos sus programas, tanto los comentarios al libro del Génesis como los comentarios al libro de Éxodo, en nuestra página de Facebook a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel. En el programa de hoy, nuestro programa número 4, nos abocaremos lo que el libro del Levítico nos ilustra precisamente a partir del capítulo 4. Haciendo un breve repaso de nuestros 3 programas anteriores, hemos completado ya las primeras 3 ofrendas calificadas como de olor grato al Señor. Ninguno de nosotros puede venir a la presencia de Dios con las manos vacías, pues rendir culto a Dios significa traer algo que ofrecer a Dios. Y esas 3 ofrendas, llamadas en el libro del Levítico la ofrenda de holocausto, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz, llamada también ofrenda de comunión, las 3 que son calificadas como ofrendas de olor grato al Señor, ellas representan la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero no por causa del pecado, sino como ofrenda para agradar a Dios. Y ese es el orden que siguen las ofrendas en este tratado, en este tercer tomo del Pentateuco. Primero, la vida de Jesús y la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario como ofrenda de olor grato a nuestro Padre. Es decir, que la razón primera para que el Señor se hiciera hombre, viviera una vida terrenal y finalizara su vida terrenal en la cruz del Calvario, tienen como primera razón, primera motivación, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y en segundo instante, o en segunda instancia, la muerte del Señor por causa del pecado, por causa de nuestra salvación. Hemos visto que el holocausto es una ofrenda enteramente para Dios. Nadie podía participar de ninguna parte del animal, se quemaba enteramente para hacer olor grato al Señor. La ofrenda de cereal, que representa la vida del Señor, porque no es una ofrenda cruenta, representa entonces que la vida del Señor fue también una vida perfecta que agradó completamente al Padre. Y por último, la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión, que representa que la muerte de Cristo es lo que hace posible nuestra comunión, nuestro disfrute de Cristo, nuestro relacionamiento amoroso, nuestra comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, hecho posible todo esto con la muerte del Señor, y Él es la ofrenda de comunión o de paz
para todos nosotros. Así que allí vamos, y ustedes recordarán que en esta ofrenda de paz, la tercera ofrenda de olor grato, había una parte que era para Aarón y sus hijos, ¿no? Los hijos de Aarón representándonos a los creyentes. Es decir, que esta ofrenda de paz o de comunión no es solo para Dios, sino que es también para nosotros. Por eso que es una ofrenda de comunión. Representa el disfrute de la comunión con Dios. Y entonces era para Aarón la espaldilla derecha del animal ofrecido, que la NBI lo llama el muslo derecho, y el pecho mecido, el pecho del animal que era levantado delante de Dios antes de comerlo y era presentado a Dios. Ese pecho también era la porción de Aarón y sus hijos. Y decíamos entonces que la espaldilla derecha o el muslo derecho representa la fuerza de Cristo y su pecho representa su amor. Y la fuerza de Cristo y su poderoso amor son nuestra parte de la ofrenda de paz. Esta es tu bendita porción, amada Iglesia. Su fuerza sostiene nuestra comunión con Él, y experimentar su amor es el deleite y gozo de la Iglesia. Por eso comenzamos nuestro programa de hoy, nuestro programa número 4, con una canción de nuestro hermano Mario Contreras, chileno, y si es chileno es bueno, cantando justamente un cántico de su autoría que se titula Me gusta venir a tu paz. Quisiera que medites en la letra, pues representa de manera muy hermosa y poética esta experiencia, esta gloriosa experiencia que hizo posible Cristo con su muerte, que nosotros podamos disfrutar de la comunión con Dios. Me gusta venir a tu paz, en la voz de nuestro hermano Mario Contreras. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor, en tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor, en tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas, no temas, no temas. Bien, amigos y amigas, allí estaba esta hermosa canción.
Me gusta venir a tu paz. ¿Te gusta venir a la paz del Señor? En su pecho posar tu rostro, sentirte amparado en su amor y estando en silencio así, oír su dulce voz que te dice: no temas, no temas. De esta hermosa comunión en el Nuevo Testamento se nos hace conciencia de la relación que había entre Jesús y Juan, el discípulo amado, que precisamente se recostaba en el pecho del Señor. El pecho representa entonces ese poderoso amor con que fuimos amados por el Señor. Bien, amigos y amigas, entremos en materia. A partir del capítulo 4 tenemos la cuarta ofrenda, que es la primera que se ofrece por el pecado. Después de las 3 ofrendas calificadas por la Escritura como ofrendas de olor grato al Señor, ahora vienen las 2 últimas, porque ya sabemos que son 5 ofrendas, 5 tipos de ofrenda. La cuarta es ofrenda por el pecado. Y está desarrollada en el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 13. Allí entonces tenemos la descripción completa de esta ofrenda. Entonces decimos lo siguiente en el nombre del Señor. En el capítulo 4 del libro de Levítico se inicia el tratamiento de las ofrendas expiatorias, o sea, las que tienen por propósito expiar el pecado o propiciar el pecado. Son 2, como ya hemos dicho. Primero, la ofrenda por el pecado, desde el 4.1 al 5.13, y la segunda, la ofrenda por la culpa, porque no solo está el pecado en sí mismo, sino también la culpa que genera el pecado. Así que la segunda ofrenda, que es por la culpa, está desarrollada a partir del 5.14 hasta el 6.7. Ambas ofrendas no son definidas como de olor grato para Jehová, porque no tienen por finalidad agradar a Dios, sino expiar el pecado y expiar la culpa respectivamente. De todas maneras, estas ofrendas también anticipaban 2 aspectos de la única ofrenda presentada por nuestro Señor una vez y para siempre: el sacrificio de sí mismo de nuestro Señor, a diferencia de las ofrendas de olor grato. Estas ofrendas tenían por objetivo quitar de en medio el pecado. Esta frase, esta oración, quitar de en medio el pecado, es lo que nos dice Hebreos capítulo 9, 26. Hay separación entre Dios y el hombre, y esa separación, o lo que hace separación, es el pecado. Por lo tanto, la muerte de Cristo tiene también, en segunda instancia, por propósito, quitar del medio el pecado, quitar la barrera de separación y entonces hacer posible la comunión con Dios. La cuarta ofrenda presentada es pues la ofrenda por el pecado y corresponde a la segunda vez que habló Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Quiere decir esto entonces que en la primera vez que Dios habló a Moisés desde el tabernáculo de reunión, trató las 3 primeras ofrendas de olor grato al Señor. Y ahora esta segunda vez que habla Dios con Moisés desde el tabernáculo de reunión, tiene que ver con la cuarta ofrenda, que es ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado, era requerida en los siguientes casos: cuando pecaba el sacerdote. De eso habla el capítulo 4, desde los versículos 3 al 12. O sea que tenemos aquí una ofrenda por el pecado de acuerdo a la persona que comete el pecado. Podría ser el sacerdote. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote cuando pecaba? Allí está entonces, en ese caso, la necesidad de esta ofrenda. En segundo lugar, podía pecar la congregación en su conjunto.
un pecado congregacional. De eso trata el capítulo 4, versículos 13 al 21. Segundo caso de pecado. Tercero, por el pecado de un jefe de la congregación o del pueblo, un jefe. Y eso está tratado en el capítulo 4 de los versículos 22 al 26. Y en cuarto y último lugar, cuando era un miembro del pueblo el que pecaba, y de eso trata el capítulo 4, versículo 27, hasta el capítulo 5, versículo 13. Ya sea entonces que pecara el sacerdote, la congregación en su conjunto, algún jefe del pueblo o un miembro cualquiera del pueblo, requería entonces para expiar su pecado la necesidad de comparecer ante Dios con esta ofrenda llamada la ofrenda por el pecado, y que es la cuarta en el orden de las ofrendas. Ya sea que hubiere pecado el sacerdote o toda la congregación, el procedimiento era el siguiente. Entonces atención, porque esto es lo que había que hacer. Había que llevar un novillo, ¿no?, un ternero o un becerro sin defecto para expiación del pecado cometido. Ya fuese el sacerdote o la congregación, representada en el caso de la congregación por los ancianos, debían traer el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, poner sus manos sobre el animal y degollarlo en presencia del Señor. Entonces ya fuese que pecaba el sacerdote o la congregación, que en este caso era representada por los ancianos, había que poner las manos sobre el animal y degollarlo en la presencia del Señor. Hasta aquí parece ser el mismo procedimiento de la ofrenda de holocausto. Sin embargo, desde el comienzo debemos notar algunas diferencias. Primero, esta no es una ofrenda voluntaria como en el caso del holocausto. La ofrenda por el pecado era algo que el pecador deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado. Es decir, no puede ser algo que quede a nuestro arbitrio, sino que es algo que quien ha pecado debe ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio, la ofrenda por el pecado. No es voluntario como en el caso del holocausto. Otra diferencia es que hay un matiz distinto en la imposición de manos. Aquí en la ofrenda por el pecado hay una transferencia del pecado del oferente al animal. Esa es la idea de colocar las manos sobre el novillo, que hay un traspaso del pecado entonces al animal. Y a su vez una transferencia de la vida del animal al oferente. Es un intercambio. El animal muere por el pecado de la persona y el hombre vive a causa del animal muerto. Esto era tipo de lo que el Nuevo Testamento dirá de nuestro Señor Jesucristo, que es el antitipo. ¿Qué dirá el Nuevo Testamento? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Después de que el animal era degollado, el sacerdote ungido tomaba un poco de la sangre del novillo y la llevaba al interior del tabernáculo de reunión. Observe este detalle interesante. Tomaba parte de la sangre y la introducía al interior del tabernáculo de reunión. Allí mojaba el dedo, el sacerdote mojaba el dedo en la sangre y rociaba con ella 7 veces en dirección hacia el velo o en dirección hacia el lugar santísimo.
no es que entraba al lugar santísimo, sino desde el lugar santo, pero en dirección hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, asperjaba 7 veces sangre sobre el velo. Con este ritual se aseguraba que la santidad de Dios que habitaba detrás del velo en el lugar santísimo quedara reivindicada. Es decir, con la sangre del animal asperjada 7 veces sobre el velo, en dirección del velo, repito, quedaba reivindicada la santidad de Dios, que el pecado había ofendido. Así Dios podía seguir morando entre su pueblo, porque el pecado era quitado de en medio. Luego el sacerdote untaba un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso, que es el mueble que estaba en el lugar santo más próximo al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese mueble donde se quemaba el incienso, el altar del incienso, tenía 4 cuernos, y el sacerdote entonces con esa sangre untaba los cuernos del altar, y de esta manera quedaba, tipológicamente hablando, restaurada la adoración y la comunión del oferente con Dios. Es decir, había que remover el pecado que había ofendido la santidad de Dios, y luego entonces, ungido con la sangre los cuernos del altar del incienso, quedaba, por decir así, abierta el camino para la adoración y de la comunión con Dios. Por último, con respecto a la sangre, el resto de la sangre con la que el sacerdote había entrado al lugar santo se derramaba al pie del altar del holocausto que se encontraba a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, con la sangre se asperjaba en 3 aspectos: en dirección hacia el velo, hacia los cuernos del altar del incienso y hacia el lugar del altar del holocausto, que se encontraba en el atrio a la puerta del tabernáculo de reunión, donde todo israelita tenía acceso. Todos los israelitas podían comparecer hasta el atrio, ¿no?, donde estaba el altar del holocausto. Con esta triple aplicación entonces de la sangre, el pecado era expiado y se restauraba, y se aseguraba así el acceso del hombre a la comunión con Dios. Pues como dirá el Nuevo Testamento en Hebreos 9:22, y se los leo en la nueva versión internacional, dice: pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto queda claramente aquí tipificado, ilustrado por esta ofrenda, la 4ª ofrenda que presenta el Levítico, la ofrenda por el pecado. De la misma manera, apliquemos ahora esta verdad a Cristo. De la misma manera, gracias a la muerte de Cristo por nosotros, tenemos ahora libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, tenemos libertad para entrar en la presencia misma de Dios debido a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más extraordinario, que Él no necesita hacerlo cada vez que pecamos, porque Él lo hizo con una sola ofrenda para siempre. ¡Qué tremenda diferencia! Bendito sea el Señor. Y lo más extraordinario, Él no necesita hacerlo cada vez que pecamos, porque, repito, lo hizo con una sola ofrenda para siempre. La sangre de Cristo es pues nuestra única base de aceptación delante de Dios. Cada vez que venimos a la presencia del Señor a través de la sangre,
Dios no ve pecado en nosotros. Solo la sangre de Cristo nos hace dignos. Únicamente a través de ella somos hallados limpios y sin pecados delante de Dios. Este es un camino nuevo, vivo, firme y seguro. Bendito y alabado sea el Señor. No depende de nuestros sentimientos, ni de nuestros méritos o conducta. Sin embargo, si alguien pretendiese acercarse a Dios por otro camino que no sea la sangre de Jesucristo, sería rechazado inexorablemente, al igual como si un israelita hubiese osado acercarse a Dios sin sangre. Pero el ritual de la ofrenda por el pecado no terminaba aquí. Sigamos con el ritual. A continuación, se hacía con el novillo lo mismo que vimos en la ofrenda de paz. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿En qué se parecen? Se quemaba en el altar del holocausto la grasa que recubre los intestinos y lo que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Es decir, ¿en qué se parece la ofrenda por el pecado a la ofrenda de paz o de comunión? En este punto, en que los órganos interiores, esto es, las entrañas, ¿no?, los riñones, el hígado, son ofrecidos en el altar del holocausto, son quemados para Dios. En uno es en la ofrenda de paz y en este caso ahora en la ofrenda por el pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace esta parte del ritual que pertenece a las ofrendas de olor grato? ¿Qué hace este ritual en medio de una ofrenda por el pecado? La respuesta es sublime. Para que no olvidemos que una cosa en lo que nuestro bendito Señor fue hecho por nosotros, fue hecho pecado por nosotros, y otra muy distinta es lo que Él era en sí mismo. Cristo fue hecho pecado por nosotros, pero Él era justicia de Dios. Él fue hecho maldición por nosotros, pero en sí mismo Él era bendito. El justo padeció una sola vez por los pecados de los injustos. Pero nuestro Señor era justo. Él fue hecho pecado en la cruz, pero Él jamás cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca, como lo atestigua Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22. Es decir, que aunque tanto en el sacrificio de paz como en el sacrificio por el pecado, hay esta misma parte del ritual en que las partes, los órganos interiores, los más profundos, se ofrecen a Dios. Esto quiere decir que esto representa los afectos más íntimos de nuestro Señor eran para su Padre. Ya sea que Él estuviera muriendo para agradar a Dios o ya sea que Él estuviera muriendo por el pecado, los afectos íntimos, los afectos interiores, los afectos más profundos de su alma eran de amor y de comunión con su Padre. Por eso la Escritura habla del amor entrañable, o sea, del amor nacido de las entrañas. Jesucristo amaba a su Padre desde sus riñones, con su hígado. En la antropología hebrea,
Estos órganos tienen sentimientos, son órganos que nos permiten sentir, expresar afectos, emociones por la persona que amamos. Es decir, amamos con los riñones, amamos con el hígado, amamos con las entrañas. Y hoy día, para confirmación de la palabra, se sabe que hay neuronas en nuestras entrañas, que hay neuronas en nuestros riñones, que hay tejido neuronal en estos órganos y que por lo tanto la Escritura tiene razón. Este es lo que está tipificado aquí en esta ofrenda. No obstante, el Señor tomó nuestro lugar y recibió el trato como el del más vil pecador. Recibió el trato como el del más vil pecador. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Sigamos con este ritual de la ofrenda por el pecado. Porque el sacerdote a continuación, después de haber ofrecido los órganos íntimos a Dios en la parrilla, dice, sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo. La piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Esto dice el capítulo 4 de Levítico, versículos 11 y 12, leídos en la NBI. Esta es la deshonra que sufrió nuestro sublime Señor. Esta porción de la ofrenda no era ni para Dios ni para nosotros. Fue por causa de nosotros. El escritor a los Hebreos lo explica así. Dice el escritor a los Hebreos, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Atención aquí porque va a decirnos el escritor a los Hebreos que Jesús cumplió perfectamente esta ofrenda. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, cosa que ya vimos, es introducida por el sumo sacerdote. ¿Qué pasa con los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado fue introducida en el santuario por el sumo sacerdote? Bueno, ese animal era quemado fuera del campamento. La sangre, recuerdan, era introducida en el santuario. Los órganos más íntimos, los órganos interiores eran quemados y ofrecidos a Dios, y el resto del animal era quemado fuera del campamento. Entonces dice el escritor a los Hebreos, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, llevando su vituperio. Es decir, nuestro Señor padeció fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque este animal era quemado, este animal que lo tipificaba en su muerte por el pecado, era quemado fuera del campamento. De tal manera que era algo que era despreciable, que había que convertir en ceniza, era prácticamente casi considerado como una basura, y por lo tanto tenía que ser quemado fuera del campamento. Bueno, el Señor Jesús literalmente padeció fuera de la puerta, y así cargó sobre sí el vituperio de ser completamente despreciado y desechado. Eso dice Hebreos capítulo 13,
versículos 10 y 12. Así que está sumamente claro que esta ofrenda tipificaba al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario, pero ahora no para agradar a Dios el Padre, sino por causa del pecado. Este fue el precio que Él tuvo que pagar a fin de santificarnos por medio de su sangre. Esta santificación es objetiva, absoluta, es perfecta y completa. La santificación por el Espíritu Santo descansa y se fundamenta en aquella. A ver si puedes entender esto. Nosotros estamos santificados por la sangre de Cristo. Sin embargo, esa santificación por la sangre de Cristo, que es objetiva, absoluta, perfecta y completa, se va haciendo realidad en nosotros por el Espíritu Santo. Esta última, la santificación por el Espíritu Santo, es subjetiva, es relativa y es imperfecta, porque es un proceso, porque es progresiva, y se fundamenta en la santificación por la sangre. Por lo tanto, una es objetiva y la otra es subjetiva. Y es subjetiva, por cierto, no a una incapacidad del Espíritu Santo, sino a nuestra carnalidad y no a una incapacidad del Espíritu. Por ello, nuestra experiencia de la vida cristiana no puede ni es fundamento alguno de nuestra fe. Repito, la experiencia de la vida cristiana no puede ni es fundamento alguno de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe descansa y confía en el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Y por eso que nuestra fe puede ser firme y segura. Esta esperanza, dice el escritor a los Hebreos, penetra como ancla firme y segura del alma hasta detrás del velo del santuario, donde Jesús entró por nosotros. El escritor a los Hebreos dice esto en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Bien, amigos, hagamos un alto en este momento, después de contemplar cómo esta cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado, nos da detalles impresionantes. Detalles que no podríamos apreciar sin este precioso libro del Levítico, respecto a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por el pecado. Hagamos un alto acá y disfrutemos de una hermosa canción de otro chileno, Jorge Ferreira, quien es autor e intérprete de este cántico titulado Nos amaste, Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no al considerar estas ofrendas que anunciaban cómo sería la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por amor del Padre y por amor de nosotros? Nos amaste, Señor, en la voz de nuestro hermano Jorge Ferreira. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito, que hasta tu vida diste por nosotros y nos redimiste para la gloria de tu nombre, que hasta tu vida
diste por nosotros y nos redimiste para la gloria de tu nombre. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito. Nos amaste, Señor, con amor infinito, que hasta tu vida diste por nosotros y nos redimiste para la gloria de tu nombre. Que hasta tu diste por nosotros y nos redimiste para la gloria de tu nombre. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, eres, Señor, eres, Señor. Allí estaba esta hermosa canción, Nos amaste, Señor, en la voz de nuestro hermano Jorge Ferreira, chileno, y si es chileno es bueno, y a quien mandamos un afectuoso saludo desde este programa, nuestro cuarto programa, Cristo en las Escrituras, abordando en esta oportunidad el capítulo 4. Cuando pasamos al capítulo 5, recuerden que esta ofrenda llega hasta el versículo 13 del capítulo 5, nos encontramos que en los primeros 4 versículos hay una mención del amplio espectro de los pecados que era posible cometer, ya como dijimos, fuese el sacerdote, la congregación en su conjunto, algún jefe del pueblo o algún miembro del pueblo. Pero este capítulo 5 muestra también de una manera maravillosa cómo todo israelita podía ofrecer un sacrificio por su pecado independientemente de su condición social. Porque recuerden que en el caso del pecado del sacerdote y del pecado congregacional había que traer un novillo, un ternero, un becerro para expiar el pecado. ¿Qué valor tiene un animal de esa estatura, de esa envergadura? ¿No? Estamos hablando de 500.000 pesos chilenos, algo así. Entonces no es algo que cualquiera podía, dada su condición económica, y por lo tanto pudiera ser que alguien por su limitación económica no tenía posibilidad de expiar su pecado. Pero no, aquí de manera maravillosa en Levítico capítulo 5 se muestra lo siguiente: la pobreza económica
en ningún sentido dejaba excluido a un israelita. ¿Por qué? Porque si no podía ofrecer un becerro, podía ofrecer un macho cabrío o una cabra. Sin embargo, si no tenía ni para un becerro, ni siquiera tampoco para un macho cabrío o una cabra, entonces podía traer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Incluso si no tuviera lo suficiente ni siquiera para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces podía traer como ofrenda por su pecado la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación, que equivale a aproximadamente a 2 litros de harina o 2 kilos de harina. Ustedes podrán darse cuenta entonces que entre el precio de un novillo y 2 kilos de harina hay una gran diferencia. Qué grande y misericordioso es nuestro Dios, que no permitió que alguna persona estuviese impedida de expiar su pecado por su pobre condición económica. El camino de santidad provisto por nuestro Dios para participar del culto a Dios no deja afuera a nadie en virtud de su condición social. Esto impacta, estimados amigos y amigas, esto impacta cómo Dios tuvo esta delicadeza de considerar todas las posibilidades para que absolutamente ningún miembro del pueblo de Israel fuese excluido del perdón, de la posibilidad del perdón por su condición social. El hecho anterior permite decir también que el pecado no es gratis. Siempre tenía un costo. En este sentido, aunque es verdad que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, no es menos cierto que el perdón del Señor no nos exime de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, también hoy podemos decir que el pecado no es gratis. Expiar el pecado tenía un precio para el israelita. Había perdón, había promesa de expiar ese pecado, había posibilidad de expiar, de propiciar el pecado y recibir perdón. Pero tenía un costo para el israelita, que enseña entonces que el perdón es una cosa, pero las consecuencias del pecado, de ellas no necesariamente vamos a ser librados. Por lo tanto, pecar no es gratis. Pecar, hay provisión de perdón, pero el perdón del Señor no nos exime de las consecuencias del pecado. Por último, no es menor la mención de que esta ofrenda por el pecado cubría los pecados cometidos por yerro, o como dice la versión NBI, por violar inadvertidamente algún mandamiento o alguna ordenanza del Señor. Y eso es interesante porque no siempre estamos conscientes de todos los pecados que cometemos. Por eso la conciencia no podía ser la única medida para requerir esta ofrenda. ¿Por qué? Porque hay pecados que cometemos inadvertidamente. No estamos conscientes de todos los pecados que cometemos. Así que esto también es muy importante porque hace que esta ofrenda sea tan gloriosa que es capaz de cubrir hasta aquellos pecados que nosotros no tenemos plena conciencia o que pasan por nuestra conciencia inadvertidamente. Necesitábamos una ofrenda que cubriera todos nuestros pecados, los que cometemos conscientemente y los que cometemos inconscientemente. Porque de otra manera, si no es una ofrenda que cubre
todos los pecados, conscientes e inadvertidos, no tenemos plena confianza para acercarnos al trono de la gracia. De otra manera, es probable que al hacer caso solo de nuestra conciencia pudiésemos haber quedado satisfechos nosotros. Pero en ese caso, ¿qué seguridad tendríamos de que Dios hubiese quedado satisfecho? Dios es mayor que nuestra conciencia. Cuando ella nos reprende, significa que Dios nos está reprendiendo. Pero ¿qué de aquellas cosas que, aunque la conciencia no nos reprenda, no obstante pueden estar mal delante de Dios? Si habríamos de acercarnos confiadamente delante de Dios, necesitábamos un fundamento absoluto y completo. Pues bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. La ofrenda por el pecado ofrecida por Cristo mediante el sacrificio de sí mismo cubre todos nuestros pecados. Esta es la buena noticia del Evangelio. Cubre incluso aquellos pecados que nuestra conciencia no advierte. Bendito y alabado sea el Señor y su preciosa sangre que sigue todavía siendo eficaz. Gracias, amigos, por este nuevo programa, por acompañarnos. Benditos somos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.